Compañeras, compañeros, bienvenidos a esta presentación que a su vez es el inicio del ciclo Seuma Debate que estamos lanzando desde la conducción del Centro de Estudiantes de Humanidades. Un ciclo que lo lanzamos en el marco de una situación de crisis a nivel nacional, de una situación convulsionada a nivel internacional, y donde creemos que es muy importante que los centros de estudiantes empiecen a funcionar también como usinas de ideas, de debates políticos, ideológicos, teóricos y de actualidad. Y en este sentido, la presentación hoy del libro de Juan va a ser el comienzo de una serie de debates que vamos a ir dando a lo largo del año. Hay algunos que ya están planificados, por ejemplo, debates sobre la cuestión de Vaca Muerta y el saqueo en la región, debates sobre las cuestiones de género, con respecto también a los planes del Fondo Monetario Internacional, y nos parece que este tipo de debates cobran mayor actualidad en esta situación, y más aún para todas y todos los que queremos transformar esta realidad en el marco de un ajuste que estamos viviendo, brutal, ordenado por el Fondo Monetario Internacional, y para quienes queremos derrotarlo, creemos que los debates teóricos y ideológicos son fundamentales. En primer lugar, queríamos mandar desde acá un saludo a los compañeros y compañeras de la Cerámica Neuquén, bajo control obrero, que hoy están haciendo una multisectorial en la fábrica, y llamar a todas y todos a estar atentos a todas las acciones que vayan haciendo los compañeros y compañeras ceramistas en su lucha contra el remate de la fábrica, y en la lucha también de todas las gestiones obreras por la renovación tecnológica, tanto Sanón, Estefan y también de las obreras textiles. Y bueno, llamamos a todos los compañeros y compañeras a estar participando y acompañar y a lanzar una gran campaña en defensa de las gestiones obreras. Bueno, hoy este ciclo arranca con la presentación del libro de Juan Dalmaso. Tenemos el gusto de contar con 3 docentes de esta universidad. En primer lugar va a hablar José Luis Bonifacio, que es sociólogo. Luego va a hablar Laura Blanco, también socióloga. En tercer lugar, Ariel Petruccelli, que es historiador y también docente de la facultad. Bueno, al revés van a hablar. Bueno, segundo Ariel, tercera Laura. Y por último va a hablar el autor del libro. El libro se llama Hegemonía y lucha de clases. 3 ensayos sobre Trotsky, Gramsci y el marxismo. Es el segundo libro que publica Juan Dalmaso. El otro era El marxismo de Gramsci. Juan hace años que se dedica a estudiar la obra de Gramsci y ha publicado una serie de trabajos que ustedes pueden leer también en la revista Ideas de Izquierda, en el semanario. Trabajos sobre Marx, sobre Lenin, sobre Trotsky, sobre Mariátegui. Así que bueno, estamos muy contentos de que este primer debate, digamos, del ciclo de Seuma Debate sea la presentación de nuestro compañero, también de nuestra organización, dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas, Juan Dalmaso. Así que bueno, arrancamos el debate. La idea es hacer una primera ronda y después dar lugar a las preguntas, dudas, planteos que quieran hacer. Les quería decir, bueno, en primer lugar felicitar a Juan Dalmaso por este segundo libro, y que sin duda pone a Juan en un lugar de mucha autoridad con respecto a la lectura de Gramsci, que es algo bastante extraño en un militante trotskista, pero que bueno, lo pone a Juan en una posición importante considerando que ya es su segundo libro y que tiene además de tener un conocimiento de la obra de Gramsci, tiene un profundo conocimiento de Trotsky. Entonces ya estamos hablando acá con un erudito de 2 autores clásicos. Bueno, yo también quería decir algunas palabras sobre Juan, y quería presentarlo también como una suerte de forjador de cultura de la izquierda revolucionaria. Un poco, recién en la presentación lo mencionaban, porque Juan, además de escribir estos libros, él hace una contribución, creo que fundamental, que aparece en la revista Ideas de Izquierda. Bueno, él hace constantemente entrevistas a pensadores contemporáneos. Yo aquí mencioné algunos, me anoté algunos, la entrevista a Máximo Modonesi, Raúl Burgos, Rakhmin Keouchechan, Giuseppe Cospito. Por solo mencionar algunos, todos los domingos me encuentro con una entrevista o un artículo. Por ejemplo, uno de los artículos que escribió últimamente es ¿en qué sentido vuelve y tiene que volver el marxismo?, donde él discute un poco
hoy nos alienta a pensar cómo tiene que ser la articulación en nuestro tiempo histórico contemporáneo de los movimientos sociales, los partidos de izquierda en la actualidad, o por ejemplo alienta el debate que se da en torno a partir del artículo de Martín Cortés acerca de formar un frente anti-Macri. O sea que Juan, además de tener un profundo conocimiento de estos autores, Gramsci, Trotsky, también alienta constantemente debates contemporáneos en torno a las problemáticas que aparecen en estos libros. En relación al libro Hegemonía y Lucha de Clases, 3 ensayos sobre Trotsky, Gramsci y el marxismo, junto a su anterior libro que se llamaba El marxismo de Gramsci, notas de lectura sobre los cuadernos de cárcel, para mí son 2 estudios muy serios, muy profundos. Son estudios donde realmente muestra un conocimiento de la obra de estos autores que hay que tomar muy en serio, porque él, cuando da sus argumentos, constantemente coloca las citas y pone las citas de los autores y las contrapone. Inclusive en este último se tomó el trabajo de buscar y contraponer la investigación con algunas investigaciones en ruso. O sea, se toma un trabajo realmente, se lo toma muy en serio lo que hace. En este estudio, en el que he presentado hoy, se concentra en la categoría de hegemonía. Y bueno, y nosotros sabemos que la categoría de hegemonía es una categoría muy utilizada en los debates políticos contemporáneos. Y sabemos otra cosa, que es una categoría en disputa. O sea, que no es una categoría que solamente la utiliza la izquierda, sino que también se utilizan partidos progresistas y la izquierda. Y Juan es consciente de esto, de esta disputa sobre de hecho lo pone en algunos pasajes de su libro, y por él, me parece que él una de las cosas que hace es llamar la atención en este libro del origen del concepto de hegemonía. O sea, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que él va rastreando cuál es el origen del concepto y cómo fue utilizado el concepto de hegemonía en el marxismo. Y eso sin desconocer tampoco que esa categoría se la disputan otras corrientes de pensamiento. O sea que él se enmarca en esa disputa política, ideológica y estratégica acerca del concepto de hegemonía. Bueno, yo con respecto al libro quisiera empezar leyendo si me permiten, una cita del libro de este libro Hegemonía y Lucha de Clases, que me parece que es el que atraviesa todo el pensamiento de Juan Dalmaso. O sea, la idea, Juan Dalmaso cuando está escribiendo libros, haciendo entrevistas, escribiendo artículos, o todas sus intervenciones como forjador de la cultura política de izquierda revolucionaria, él en el segundo ensayo llega a la siguiente conclusión, que es el ensayo que se llama Su complicada fortuna, Trotsky en los cuadernos de cárcel. Dice lo siguiente, Juan: la posibilidad de relacionar las teorías de Trotsky y Gramsci está dada porque ambas se constituyeron en un campo de problemas comunes. La necesidad de relacionarlas surge del marco estratégico actual, caracterizado por una serie de contradicciones entre los tiempos de crisis económicas y los procesos políticos. Sumada al retroceso de las izquierdas obreras, el surgimiento de fenómenos llamados populistas y la persistencia de burocracias sindicales como garantes del orden estatal, combinado con la crisis de ciertas identidades políticas tradicionales. O sea que Juan es un autor que conoce o que pone en juego todas estas dimensiones cuando escribe este libro, y está interesado justamente, lo hace de una manera muy concreta, que es qué papel juega la hegemonía en su trabajo, que es en la idea de la revolución permanente, que es la idea gramsciana, la combinación de Gramsci con Trotsky, que es el trabajo que se intenta dar. Y él dice así, que en este tiempo histórico
donde se dan estos fenómenos que llamamos el populismo, la burocracia sindical, la crisis económica, la crisis de las identidades de los obreros. Él dice que esto sugiere que la dinámica de la revolución permanente, entendida en su sentido virtuoso, se ralentiza. O sea que esa es una caracterización de nuestro tiempo, donde el proceso revolucionario entonces toma una dinámica más lenta, ¿cierto? Y hay mediaciones que van a provocar que la lucha de clases y la propia situación de la clase trabajadora van a provocar eso. Y una de esas mediaciones que habla de la heterogeneidad de las clases sociales. O sea que él también está preocupado por entender ese proceso actual, contemporáneo, que es que las clases subalternas, en términos gramscianos, por decir, provoca entonces una torna más lenta el proceso revolucionario. Y encima, él introduce en este concepto, cree que es importante incorporar la problemática de la hegemonía, ¿sí? Que es cómo lograr la unidad de la clase obrera en alianza con otras clases de sectores oprimidos. Esas son las palabras de Juan. Dice Juan que en la medida en que nosotros podamos soldar la unidad interna de la clase trabajadora y la comunidad de otros sectores, subalternos o oprimidos, más posibilidades habrá de que las luchas populares, democráticas, antiimperialistas u orientados a reclamos populares avancen hacia posiciones revolucionarias y no sean reconducidas hacia formas de recomposición de autoridad estatal o simplemente derrotadas. O sea, me parece que esta idea, esta conclusión que Juan saca en el segundo ensayo, me parece que atraviesa todo el pensamiento de Juan, y cuando uno se pone a discutir acerca del concepto de hegemonía, en la concepción de Trotsky, o la hegemonía en la idea del... bueno, ahora vamos a mencionar en qué momento lo va tematizando él, que son estudios históricos, uno nunca tiene que perder de vista que la preocupación fundamental es poder articular las luchas sociales actuales y contribuir al proceso de un proceso revolucionario, en este caso como lo denomina la revolución permanente, y la idea de hegemonía en esa revolución. Bueno, como bien dice el texto, cada ensayo puede ser leído de manera independiente, aunque yo recomiendo que se lea tal como Juan los puso, porque de alguna manera cada uno de los ensayos va acompañando o va alimentando al otro. Creo que Juan los puso de esa forma porque, digamos, al que no conoce profundamente los temas que él trata, el primer ensayo por lo menos lo pone al tanto de esos temas. Y en el primer ensayo básicamente lo que hace Juan es trata el tema de la hegemonía en la concepción de Trotsky y lo analiza en tres niveles. Hace el análisis que hace la hegemonía en Trotsky, analizada desde un punto de vista de la situación internacional, la hegemonía en Trotsky a través de la teoría de la revolución, permanente, podríamos pensarlo así, y la hegemonía en el problema de la transición al socialismo. Y bueno, cuando uno lee el libro de Juan, es interesante ver que la tremenda productividad que tuvo Trotsky productividad analítica, para analizar la hegemonía a principios del siglo XX. Hoy con el diario del lunes ya sabemos en qué se convirtió Estados Unidos, sabemos cuál es la situación norteamericana, pero Trotsky realmente con ese aparato de herramientas teóricas ya podía visualizar nuestro presente, y Juan lo pone de manifiesto, digamos. Hoy es, digamos, la situación que en realidad estamos viviendo, la decadencia de ese proceso, pero en aquel momento estábamos viendo la emergencia de ese proceso, y Trotsky lo muestra claramente, lo cual hace que el concepto de hegemonía para analizar situaciones de relaciones internacionales es muy productivo en la teoría de Trotsky.
Con respecto a la teoría del concepto de hegemonía en la teoría de la revolución, aparece un tema que es fundamental para entender nuestro tiempo, que es el tema de cómo organizar alianzas políticas, ¿cierto? El tema de que Juan trata, y que me parece que es importante este tema porque él tuvo una discusión con Martín Cortés acerca del Frente Único o el Frente Popular. Y me parece que esta discusión es como Juan nos está diciendo, bueno, discutamos sobre hacer un frente popular o un frente único, pero bueno, revisamos qué pasó con la experiencia histórica. Y ahí, si revisamos la experiencia histórica, nos podemos ver, bueno, cuáles fueron los resultados, cuáles fueron las situaciones, y nosotros, como me parece que como clase subalterna, como sectores en una sociedad transformada como la que reconoce Juan, no podemos dejar de analizar estos análisis en la teoría de la revolución. Y después, con respecto a la transición del socialismo, ahí Juan se mete en una discusión bastante importante en torno a cómo se puede construir el socialismo en un país como es Rusia, en donde está lleno de campesinos y la predominancia de los sectores obreros numéricamente es menor, y tampoco está tan importante el desarrollo industrial a principios de la revolución. Entonces ese tema también tiene importancia porque nos ayuda a pensar el tema de la hegemonía en diferentes niveles. Por ejemplo, la hegemonía como predominio en la potencia, la hegemonía para analizar relaciones internacionales, la hegemonía como predominio de la clase obrera sobre los campesinos, o la hegemonía como cómo establecer una alianza con los campesinos antes o después de la revolución. Todos esos procesos que uno puede pensar, bueno, pero esto, ¿qué tiene que ver con nuestro presente? Me parece que es muy importante conocer todos estos antecedentes históricos, porque Juan lo que nos invita a decir, bueno, discutamos sobre hegemonía, pero también nos encuadra en una situación histórica concreta. Uno puede aceptar o no ese encuadramiento o esos parámetros que nos pone Juan, pero bueno, es una discusión importante. ¿Por qué? Porque como dije al principio, nos pone al tanto de los orígenes de este concepto, de cómo se utilizó, o por lo menos cómo él entiende que se utilizó, y cómo en qué términos deberíamos discutir la formación de alianzas y entender cómo se construye hegemonía en sociedades contemporáneas. Bueno, y después, con respecto al último ensayo, a mí particularmente es el que más me gustó. Probablemente sea por sesgo profesional, que son los temas que como los trato por ahí en las clases, y me parece que ese texto representa el texto de mayor madurez en el pensamiento de Juan, porque es una relectura del libro Las antinomias de Gramsci en términos andersonianos, o sea que utiliza el mismo método que Anderson utiliza para analizar las antinomias, y también como el método que utilizó Anderson para analizar las consideraciones sobre el marxismo occidental o tras la huella del materialismo histórico, y Juan le aplica a Anderson el mismo método que él aplica entre esos libros. Y me parece que con esa argumentación concreta, histórica, filológica, en el contexto, me parece que desmonta todas las antinomias de Gramsci. O sea, me parece el artículo donde se ve la mayor madurez del conocimiento profundo que tiene Juan en relación a Gramsci. Yo probablemente este artículo no llegue nunca a Perry Anderson, o no sé, tal vez sí, pero es un artículo muy serio. Tal vez Perry Anderson no le prestó atención. Él califica, él nos cuenta, Juan, que fue reeditado el libro ahora en 2017, en 2017, y bueno, y aquí Juan aplica algo que había hecho en este libro, el marxismo de Gramsci. Él utiliza la idea de la nueva inmanencia y la traducibilidad de los lenguajes. ¿De qué se trata eso que parece difícil? Quizá lo planteó, y que es el eje que atraviesa su primer libro. Es la idea de la unidad, que para entender el mundo hay que mantener una unidad entre la economía, la historia, la política y la filosofía.
y hay ciertas equivalencias en ciertos aspectos del marxismo, como es la praxis, la teoría del valor, la teoría del Estado. O sea que Juan, en este último ensayo, despliega toda me parece a mí, ¿no? Su madurez para poder desarrollar este tema. Yo creo que, bueno, le podríamos pedir a Juan otras cosas para construir el socialismo y una sociedad emancipada, seguramente le podríamos, pero Juan, me parece, faltan cosas en este cuadro, sí, faltan un montón de cosas, ¿no? Pero me parece que Juan en este libro no se las propone, no le puedo pedir a Juan que, por ejemplo, che, Juan, me hubiera gustado, ¿no? Pero lo que me hubiera gustado a mí no necesariamente tiene que ver con lo que Juan viene haciendo como forjador, dije, del pensamiento de izquierda. Yo creo que es parte de un gran rompecabezas que nos tenemos que dar dentro de la cultura de la izquierda. O sea, me parece que en ese rompecabezas que tenemos que ir construyendo, el libro de Juan juega un papel muy importante en esa idea de cómo construir sociedades emancipadas en una situación de una sociedad contemporánea como la nuestra. Por eso Juan nos invita a instruirnos, porque necesitamos de toda nuestra inteligencia para este futuro. Juan nos invita a conmovernos, porque necesitamos de todo nuestro entusiasmo. Juan nos invita a que nos organicemos, porque necesitamos de toda nuestra fuerza para organizar esa sociedad emancipada y socialista. Así que esto es lo que voy a decir de Juan. Bueno, yo arranco suscribiendo casi todo lo que dijo José Luis. Voy a poner algún matiz en la valoración final sobre la discusión con Anderson, pero sí reafirmaría, y lo quiero reafirmar explícitamente, que no es común en la cultura de izquierda como la conocemos habitualmente que haya voluntad de dialogar, de leer en profundidad, detenidamente, autores que pertenecen a lo que podría ser a priori otras tradiciones. Y me parece que un paso que da el libro de Juan es justamente romper ciertas fronteras de tradiciones que parecen que eran claras y quizá no lo son tantos, porque uno de los primeros ejercicios que hace Juan es resituar a Trotsky y a Gramsci, y ahí es donde uno que por esos sentidos comunes que nos han indicado como que Trotsky y Gramsci estarían como en dos mundos políticos opuestos, si bien dentro del marxismo, uno encuentra que ambos son importantes dirigentes de una misma fuerza política, que es la Tercera Internacional. Es decir, que en su momento específico estaban en un mismo barco. Después hay un curso histórico, reconstrucciones posteriores y parecería que han quedado en barcos diferentes. Entonces Juan hace un esfuerzo inicial por romper esas fronteras que parecían más marcadas de lo que quizás son. Y si rompiéramos más esas fronteras, uno podría encontrar que hay muchísimo marxismo revolucionario que ha sido prácticamente olvidado o que ha desaparecido, ¿no? Que hoy en día no forman parte de nombres que nos resuenen, de ideas que estén muy presentes, como bien o mal, uno debe reconocer que está presente las ideas de Trotsky, ¿sí? Se las comparta o no se las comparta, su presencia contemporánea, marginal sin duda, minoritaria, pero existe. Como también existe la de Gramsci. Se han perdido otras muy importantes, ¿no? Si uno dijera Anton Pankow o Gorter, o si dijéramos Otto Bauer, lo más probable es que no resuenen, son nombres que no resuenan incluso entre que militan en favor de la revolución. Y han sido pensadores revolucionarios, como muchos otros, como Rosa Luxemburgo, que posiblemente resuene, pero que posiblemente muy poca gente haya leído por extenso. O Adler, o austromarxismo en general. O sea, hay muchas tradiciones de marxismo revolucionario, algunas con enormes riquezas intelectuales que se han perdido por no haber tenido algún tipo de continuidad política o intelectual. Si miráramos el panorama de los estudios contemporáneos, hay como tres grandes estrellas de tradición marxista que tienen una presencia, por lo menos académica, contemporánea.
Uno es Lukács, ¿no? Que es hay una industria cultural sobre la obra de Lukács, aunque casi siempre esa industria cultural, justamente por las lógicas del mundo académico donde se la produce, es el Lukács menos político, ¿no? Es el Lukács más de los estudios literarios. Bien. Es decir, un Lukács apolitizado. Algo parecido ocurre con la Escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, ¿sí? Mucha producción sobre ellos, mucho paper, mucho libro, mucho artículo, pero justamente la Escuela de Frankfurt fue de casi todas las tradiciones marxistas una de las menos volcada a lo político, una de las menos militantes, o quizá la menos militante, si me apuraran un poco. Y nuevamente se le estudia justamente de unas perspectivas que poco tienen que ver con la reflexión estratégica, la reflexión sobre la intervención política mediata o inmediata. Gramsci es un caso diferente. No pudo ser sustraído por completo a su rol político, como sí se lo pudo hacer con Lukács y con la Escuela de Frankfurt. Pero se produjo en el caso de Gramsci una lectura sesgada. No se lo despolitizó, pero se lo, por decirlo de alguna manera, socialdemocratizó, se lo reformistizó. La mayoría de la gente tiende a pensar que Gramsci es un socialdemócrata o un pensador y un militante de alguna corriente reformista del socialismo, lo cual es absolutamente falso. Gramsci murió y vivió como un revolucionario convencido, no como alguien que esperaba una reforma social o que se contentara con administrar un poco más redistribuidoramente el capitalismo. Entonces me parece que un mérito muy importante de la obra de Juan es restituir a Gramsci ese carácter revolucionario, ¿sí? Que es importante no porque sea el único que lo haya hecho o el primero que lo haya hecho, sino porque en general, aunque otros lo hayan hecho, es algo que tiende a ser olvidado, ¿no? Y tanto partidarios como detractores imaginan un Gramsci que no es el Gramsci real. Por supuesto que no hay en la obra de Juan un Gramsci trotskista, ¿no? La obra de Juan es suficientemente seria, informada y erudita para no caer en barbaridades de ese tipo. Sí muestra que son dos pensadores que pertenecen a una misma organización internacional, en un mismo periodo histórico, que tienen un lenguaje común, preocupaciones semejantes y que tienen una inspiración revolucionaria compartida. En el primer capítulo analiza cómo Trotsky utiliza un concepto que tiene una gran prosapia gramsciana, que es el concepto de hegemonía, pero que no es un concepto que Gramsci inventó. Gramsci toma justamente el concepto de hegemonía de los documentos de la Internacional Comunista, es decir, de un mismo tipo de escritura, de debates en los que participaba Trotsky, como participaba Lenin, como participaba Otto Bauer y otra gente, Rosa Luxemburgo. En el segundo capítulo, lo que hace es indagar qué sabe y qué piensa Gramsci de Trotsky, ¿sí? Y bueno, ahí podemos ver que Gramsci no siempre está bien informado sobre las posiciones de Trotsky, etc. Creo que hay un trabajo muy riguroso de reconstrucción histórica en la obra de Juan, que sirve mucho para hacernos una idea de quién era quién, qué pensaba cada quien, y al mismo tiempo qué cosas ignoraba cada quien, ¿sí? No siempre pensemos también que es un mundo de comunicaciones mucho más difíciles que en la actualidad, ¿sí? No era que uno rápidamente se conectaba a Google y podía... Entonces, no era dificultoso que ocurrieran incomprensiones, ¿no? O que, por ejemplo, que Gramsci asumiera como propias de Trotsky posiciones que eran los que los enemigos de Trotsky decían que Trotsky decía, pero que no era lo que Trotsky decía. Y en el último capítulo, como dijo José Luis, hay un estudio que es muy interesante y muy serio de un clásico de los estudios sobre Gramsci, que es Las antinomias de Antonio Gramsci de Perry Anderson. Juan hace un análisis muy detallado de ese texto desde una perspectiva que yo en lo personal no comparto, ¿no? Creo que Juan, no sé si dice claramente, pero da a entender como que es un texto que estaría superado. Yo no creo que sea un texto superado, puede haber sido superado en algunos de sus detalles específicos, pero me parece que cualquier pensamiento revolucionario en el mundo contemporáneo tiene que volver a hacerse cargo de los problemas
que Anderson detecta en ese texto hallándolos en la obra de Gramsci. Y ahí hay un problema muy enorme, ¿no? Que es que, bueno, por supuesto que podemos anhelar la revolución y podemos rescatar conceptos como el de hegemonía, pero ¿cómo hacer una revolución en países capitalistas avanzados, industriales, con sistemas democráticos plenamente consolidados? Sigue siendo una incógnita histórica, ¿sí? No le reprocharía a Juan que revelara esa incógnita, ¿no? Nadie la ha revelado, pero creo que esa es la tarea colectiva, o una de las tareas colectivas que quienes sigamos soñando con un mundo no capitalista tenemos que abordar. Y acá, para cerrar, yo haría una tensión, y espero que esto no genere polémicas innecesarias, entre el libro de Juan y otro libro que produjo la misma corriente en la que Juan milita, es el libro de Matías Mayelo y Emilio Albamonte, sobre, no recuerdo literalmente el título, Estrategia Socialista, bueno, el arte militar. ¿Por qué? Porque perfectamente podrían ser dos miradas complementarias, pero también podrían ser miradas opuestas, ¿no? Pensar la política desde Carl Schmitt no es lo mismo que pensar la política desde la perspectiva gramsciana que emana de Croce, ¿no? Ahí hay una fuente de tensiones. Como toda fuente de tensiones, las tensiones pueden ser productivas o también pueden ser tensiones improductivas que no desembocan en nada. Como esto es un proceso en curso, no sé en qué va a devenir esto, pero me parece muy saludable y bastante excepcional a como venía siendo la cultura de izquierda en las últimas décadas en la Argentina, que al interior de una misma fuerza se hayan podido producir textos que a priori tienen elementos o puntos de partida muy diferentes. Después hay que ver si esos puntos se pueden conciliar o no. En todo caso, saludo esa situación y me parece que una tarea a futuro sería debatir en paralelo los análisis de Juan a partir de Gramsci y los análisis de Mayelo y Albamonte a partir de sus lecturas más en clave clase-waltziana o schmittiana de la política. Yo, a diferencia de Ariel y José y el Boni, no es el primer momento que comparto en un panel de presentación de un libro de Juan. La verdad que para mí le quiero agradecer porque fue todo un desafío. Esas rupturas o esas tensiones que Ariel planteó entre tradiciones gramscianas, tradiciones trotskistas, incluso, bueno, qué tan leninista es Gramsci, qué tan no leninista es, ¿no? Esas cuestiones a mí me atravesaron históricamente y biográficamente. Entonces, hasta este momento no había yo pensado algún tipo de cruce entre Gramsci y Trotsky. Vamos a partir de ese sincericidio, digamos, que tiene que ver con una cuestión de que, si bien creo que Gramsci, no adscribo la postura de que Gramsci es un mero reproductor de Lenin, como también se dijo varias veces, creo que tiene un pensamiento original dentro del marxismo occidental, que incluso Perry Anderson en el marxismo no pudo ubicarlo nunca, siempre Gramsci era la excepción a todo. En este sentido, para mí es muy fructífero este debate entre dos pensadores que compartieron un campo de ideas, un campo de problemas comunes. Ambos son hombres de partido, Trotsky y Gramsci. Ambos pensaron en términos de la revolución socialista. En ese sentido también saludo y comparto la idea de no seguir reproduciendo una visión edulcorada de Gramsci, como el Gramsci del teórico de la revolución de a pedacitos, o el Gramsci de las superestructuras, despojado de todo momento de la praxis política revolucionaria. Pero también entiendo que los usos de Gramsci fueron varios, y en este sentido la pregunta de Juan es la pregunta que a mí me interesa, que es hasta dónde se pueden tomar en cuenta los desarrollos teóricos de Gramsci desde una perspectiva trotskista. Creo que esa es la pregunta que yo tomé, y voy a esperar que él después amplíe, ¿no?, un poco más la relación entre hegemonía y revolución permanente, que la vamos a dejar ahí como pregunta. Creo que uno de los méritos, y aparte de la rigurosidad, de todo el tiempo confrontar
y poder validar teóricamente de manera muy sólida y rigurosa esta idea de que Gramsci no conocía a Trotsky, que en tal caso lo que llegaba de Trotsky no era, ¿no? Porque ahí Juan bien aclara, pero aparte lo demuestra, o sea, no hay forma, me parece, de refutar eso, es que cuando Gramsci cree que la revolución permanente es sinónimo de guerra de maniobras, ¿no? Y bueno, todas esas discusiones que por ahí generan que un campo que es sumamente fértil quede como obturado. Creo que la recuperación de esa relación hegemonía, lucha de clases, hegemonía, revolución permanente y hegemonía, transición al socialismo, y yo también le pondría hegemonía y el tema del partido, ¿no? Porque creo que el tema del partido es fundamental para pensar una construcción hacia otro tipo de sociedad. En ese sentido no le huyo la idea de partido, porque yo sé que han entrado en crisis los partidos y ciertas estructuras tradicionales de organización y que hay múltiples formas de organización de la clase, pero sí considero que la forma partido está en Gramsci, y Gramsci pensaba el partido como el intelectual colectivo. Y también a veces se lo ha despojado a Gramsci de esa idea de partido. Sigo, porque en realidad tenía todo algo muy prolijito, pero José Luis dijo muchas cosas que yo iba a decir y Ariel algunas menos. Entonces no voy a caer en redundancias, pero hay una cuestión que a mí me parece que está atravesando el libro, que es una cita de Gramsci. ¿Cómo es posible pensar el presente y un presente bien determinado con un pensamiento trabajado por problemas de un pasado remoto y superado? Se pregunta Gramsci. Traducir, dice. Interpretar, resignificar de manera original y situada estrategias políticas culturales nacionales. Parece que esto es lo que hace, porque él al principio dice, bueno, pero pensemos estos problemas en relación a justamente el campo de problemas comunes que dijo José Luis, ¿no? La heterogeneidad de la clase obrera, ¿sí? Pensar las identidades múltiples que configuran a la clase, ¿no? Pensar la centralidad de la clase obrera. Ahí hay una tríada que me parece que construye Juan, corregime si yo, pero es la que yo interpreté, que es la relación, entonces, hegemonía, revolución permanente, hegemonía, lucha de clases, y la otra, la centralidad de la clase obrera. Creo que esas son temáticas que atraviesan y que son fundamentalmente vigentes. Hablemos de Gramsci, que es lo que yo sé, digamos, de Trotsky van a hablar ellos. Entiendo que la preocupación es pensar, ¿no? Ahí también Juan amplía y dice, bueno, estos fueron los aportes de Trotsky a la teoría de la hegemonía, y yo los anoté, que es extender la cuestión de la hegemonía en la Revolución Rusa a la Revolución en Occidente, porque eso también era una cuestión, ¿no? Gramsci es el teórico de la Revolución en Occidente, Trotsky es el teórico de la Revolución en Oriente, y con el tema de la guerra de maniobras, guerra de posición, como si fueran dos pares dicotómicos, sino momentos diferentes y graduales, a veces yuxtapuestos de la revolución. La otra lo ubica como un momento característico de toda revolución, uniéndolo a la dualidad de poder y la transición al socialismo, que ya lo dijimos varias veces. Yo pensaba, bueno, ¿qué puede decir Gramsci de eso? Pensaba, ¿no? Que me parece que hay un tema de Gramsci que es central y creo que se plantea más que nada en la parte cuando Juan retoma a Perry Anderson en el último ensayo y trabaja, ¿no? la noción de hegemonía, y en el epílogo, donde ahí sí cruza más los puentes de diálogo y las diferencias entre Trotsky y Gramsci. Yo me quedé con más ganas de leer el epílogo. Me quedé con ganas de leer esa parte donde podíamos tender esos puentes, donde ahí se mete más con la cuestión del Estado, con la cuestión de la cultura, con la cuestión de las relaciones de fuerza. Pero hay una cuestión. Yo pensaba que Gramsci escribe desde la derrota en algún punto, o sea, escribe en la cárcel, y que hay un Gramsci que no puede ser separado, que ese también es una cuestión que se ha hecho con Gramsci, me parece, modestamente, que es separar al Gramsci de los consejos del Gramsci maduro de la cárcel, ¿no? Como si no hubiese algún tipo de trayectoria que pueda ser situada en un conjunto, en un pensamiento más unitario. Y creo que una de las potencialidades de Gramsci, una de las cuestiones que se hizo Gramsci,
es extender el concepto de hegemonía a la dominación burguesa. ¿Sí? Entonces me parece que por ahí podemos cruzar los puentes entre Trotsky y Gramsci, pero sin descuidar, que no lo ha hecho Juan, pero digo, no fue punto también de su eje, pensar que los mecanismos consensuales de la dominación burguesa también fueron un tema que trabajó Gramsci. En ese sentido, creo que la noción de la hegemonía en Gramsci puede ser pensada, se me ocurre, de tres maneras. Como totalidad, así como la revolución permanente también es pensado en términos de totalidad, de proyecto, de estrategia. Gramsci habla de reforma intelectual y moral que siempre está unida a una reforma económica, ¿no? En este sentido, fuera de todo economicismo, de todo culturalismo, Gramsci une la relación entre estructura y superestructura y da cuenta de esa relación de manera dialéctica. La otra es pensar la hegemonía como proceso continuo, ¿sí? Como proceso continuo atravesado por correlaciones de fuerza, como un momento muy particular, diríamos, históricamente específico, que forma parte, podríamos pensar para unir esto, como modalidad de la lucha de clases, ¿no? La hegemonía como parte de la lucha de clases, inscribir la hegemonía en relación a la lucha de clases. Ahí también tendríamos que pensar qué es la clase ahora, ¿no? Situar históricamente de qué clase, a qué clase estamos hablando, fundamentalmente porque en Argentina y en América Latina hay particularidades que no deben ser dejadas de lado. Y después la hegemonía, y en esto no sé, porque ahí Juan salva a Gramsci, porque una de las acusaciones, corregime si me equivoco, de Perry Anderson, es decir que por ahí Gramsci sobreestima la cultura. Creo que lo que hace Juan ahí en esa operación, porque también se ha asimilado hegemonía, solamente hegemonía cultural, ¿no? Es situar el tema de la cultura en Gramsci en el contexto de las relaciones de fuerza, de las situaciones y correlaciones de fuerza. Me parece que eso es muy acertado, pero también me parece que la cultura merece un lugar específico en la visión gramsciana. La cultura entendida como fuerza material, porque cuando la ideología se hace carne y la ideología se hace pensamiento, tiene el poder de las fuerzas materiales. Y ahí otra acepción posible al concepto de hegemonía es pensar la hegemonía como totalidad de la vida, como práctica y pensamiento que satura la totalidad de la vida. Y en ese sentido, me parece que la extensión del concepto de hegemonía de Gramsci para pensar la saturación del sentido común por parte de los aparatos hegemónicos situados en la sociedad civil, pero bueno, no solamente ahí, obviamente, es algo que también debemos recuperar, ¿no? Si pensamos las estrategias de la clase trabajadora siempre en relación a las estrategias de la clase que domina, que la clase que es dirigente y que es dominante. Y la hegemonía entiendo que es dirección y dominación, no es solo dirección, es una totalidad que contempla las dos cosas. Pero bueno, eso también fue una discusión, ¿sí? Pero bueno, yo me quedé más que nada con la discusión sobre la hegemonía de la cultura, que me parece que, y la concepción de Estado integral, después también el tema del partido, que lo podemos después ver después, porque es muy importante, y ahí también puede haber un punto de comunión o de conjunción entre Trotsky y Gramsci. Perdón si fue un poco caótica, pero bueno, traté de recuperar para no repetir lo que ya habían dicho los compañeros. Bueno, muchas gracias. Yo quería retomar algunas de las cosas que plantearon. Primero haría quizás un pequeño repaso de algunos puntos. Más cerca del micrófono. A ver, así está bien el micrófono, el microfonito De frente. Sí. Bien. Decía que quería, antes de referirme a algunos aspectos de las intervenciones de José Luis, Ariel y Laura, retomar quizás algunos puntos de manera muy breve de cuestiones que están planteadas en el libro que quizás no viene mal explicar un poco o poner más en evidencia como para que todos conozcamos, todos y todas, la discusión que se está planteando.
Primera cuestión, este libro es continuidad de un libro anterior, que es el marxismo de Gramsci, y muchas de las cuestiones que están planteadas en estos 3 ensayos son de alguna manera respuestas a debates o devoluciones que fui recibiendo a propósito del otro libro, ¿sí? Que son bastante sencillas. Una de las más importantes, bueno, se mencionó en todas las intervenciones, pero lo dijo claramente Ariel, es la idea de que si uno trata de establecer alguna especie de vínculo entre las teorías de Trotsky y Gramsci, eso significa que uno está sosteniendo biográficamente que Gramsci fue trotskista o simpatizante de Trotsky o algo así, que fue en algún momento simpatizante de Trotsky, pero en una época de mayor juventud que la de su obra principal, que son los cuadernos de la cárcel, ¿sí? Entonces, eso, más allá de que las personas amigas que en algún momento tiraron esa idea lo hicieron con buena intención, yo siempre consideré que me perjudicaba enormemente porque me parece algo insostenible desde el punto de vista histórico, teórico y de todo tipo. Entonces, la idea tanto del marxismo de Gramsci como de este libro no es forzar lecturas que no pueden desprenderse de las cosas que están efectivamente escritas y de las trayectorias políticas e intelectuales de los teóricos sobre cuya obra discutimos. Ahora bien, sí me parece que en la historia del marxismo hay muchísimas codificaciones de cosas. Por ejemplo, la primera internacional fue la primera organización de la clase obrera a nivel mundial. La segunda sentó las bases para partidos de masas. La tercera planteó la clave de la estrategia y la táctica en la época de la dictadura del proletariado. Bueno, y los trotskistas sostenemos que la cuarta internacional continuó esas banderas enfrentando la burocratización de la Unión Soviética, el estalinismo y todo eso. Ahora, esa historia de varias décadas largas, resumida en 4 frases, puede servir como un repaso, pero en sí misma no explica nada prácticamente. Y así como hay esas codificaciones, hay otras. Althusser fue un academicista, teoricista, que esto que el otro. Sartre fue un pequeño burgués existencialista y que primero fue del PC, después fue maoísta, después fue esto. Trotsky, bueno, los antitrotskistas dicen Trotsky fue un dirigente muy importante, pero después quedó como un marginal ¿no? Que lo decían Portantiero, muchos intelectuales argentinos decían eso. Muy buenos los análisis del fascismo, pero su teoría de conjunto realmente quedó como algo estéril. Gramsci es el que explicó cómo hay que hacer las transiciones a la democracia y apoyar a Alfonsín. Bueno, yo empecé con codificaciones un poco más dignas, terminé en las peores, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cuando uno busca estudiar lo que han intentado elaborar clásicos del marxismo, tiene que volver a leer. No forzar lo que uno lee, pero sí decodificar ciertos lugares comunes que por fuerza, digamos, de utilizarse como claves de lectura, lo que hacen es limitar las posibilidades con las que uno puede leer el cuerpo teórico del marxismo. O sea, de Trotsky, de Gramsci, de Rosa Luxemburgo, de quien fue. Si Lucas, bueno, Ariel mencionó varios otros autores que también merecerían ser discutidos, sacándose ciertas lentes que aparentemente son muy útiles porque permiten hacer lecturas fáciles, pero que en realidad nos dejan igual que antes de haber empezado la discusión, ¿sí? Entonces, me parece es un punto muy importante que tiene que ver con esta idea de que leer es releer, leer con mucha atención, poner en discusión lugares comunes a través de los cuales nos han dicho que hay que leer ciertas cosas, y en definitiva es lo que permite repensar el sentido y los aportes que tienen las distintas tradiciones del marxismo, ¿sí? Entonces, ese es un primer aspecto. Dentro de esto, una cuestión que a mí me interesaba destacar, y por eso ocupa una parte importante de lo que es este libro, es el lugar que ocupa el problema de la hegemonía en la propia teoría de Trotsky. No planteado en términos generales, porque obviamente Trotsky, siendo parte del marxismo ruso, que es la tradición donde surge la problemática de la hegemonía, tratando de responder al problema de que Rusia era un país con mayoría aplastante de campesinos, entonces la clase obrera y los marxistas que se pretendían unirse políticamente y socialmente a la clase obrera, para liderar al campesinado tenía que tomar otras demandas distintas de las propias específicas, ¿sí? Trotsky, dentro de eso, obviamente es parte de una tradición que piensa el problema de la hegemonía. Pero yo lo que quería hacer era hacer un estudio mucho más específico que demostrara
efectivamente en qué medida Trotsky utilizó el término y en qué medida en determinadas reflexiones en las que no lo utiliza alude a un sistema de relaciones que podemos reconocer en el concepto de hegemonía, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería para... José Luis decía bien y creo que también lo dijo Ariel, bueno, hay como tres aspectos para pensar el problema de la hegemonía en Trotsky. Uno es el de las relaciones internacionales, ¿no?, entre los estados. ¿Cuál es la potencia hegemónica? ¿Cómo se determina o cómo se establece que una potencia es hegemónica? ¿Sí? Que tiene que ver con el poderío económico, el poderío militar, la productividad del trabajo, bueno, una serie de cuestiones que Trotsky analiza muy bien en relación sobre todo con la emergencia de Estados Unidos en la década de los 20 y 30, que era un tema sobre el que reflexionaba en los orígenes de la Tercera Internacional, pero después lo abandonó, porque abandonó toda reflexión crítica, ¿sí? A partir de 1926, más o menos por ahí. El problema de la teoría de revolución, que creo que es el que más nos toca, digamos, desde el punto de vista de la construcción, digamos, de una práctica militante, donde Trotsky hace una contribución que para mí es importante y es específica, y él la hace de una forma que no la han hecho otros marxistas, que es lo siguiente. Analizando la revolución de 1905 y manteniendo luego ese patrón de análisis para otros procesos, Trotsky lo que va a decir es: la hegemonía desde ya es una relación de liderazgo que la clase trabajadora va a establecer con otros sectores sociales oprimidos a partir de tomar como propias sus demandas, ¿sí? Las demandas de otros sectores. Sin embargo, esta es una parte del problema, no resuelve todo, porque la clase trabajadora va a poder acaudillar a esos sectores no solamente tomando sus demandas, sino mostrando en los hechos que lucha con muchísima decisión por las propias demandas de la clase obrera. Y ese es un tema que en los orígenes del marxismo ruso no estaba planteado con la claridad con que lo plantea Trotsky ya tempranamente, y que después lo sigue desarrollando y que de alguna manera es un núcleo de lo que va a ser el conjunto de la teoría de revolución permanente. Porque la teoría de revolución permanente, a tono con esta concepción que tiene Trotsky de cómo la clase obrera se tiene que relacionar con otros sectores oprimidos, supone que esa forma de relación se transforma en una dinámica que va traspasando los límites que los procesos tienen en sus etapas iniciales. ¿Qué quiere decir esto? La revolución rusa se inicia como una revolución para tirar la autocracia zarista y para resolver el problema de la tierra con los campesinos, sí, fenómeno. Pero por la inserción de Rusia en el mercado mundial, en la economía mundial, perdón, por el peso de la clase obrera que en las ciudades está agrupada en fábricas, por ejemplo, de empresas, Trotsky iba a decir en 1905, hay fábricas en Rusia de empresas alemanas que son más grandes y tienen más cantidad de obreros que en la propia Alemania. No hay tradición de una clase media artesana como hubo en Occidente, que después va a constituir la base de lo que es la democracia revolucionaria en las revoluciones burguesas. La clase obrera va a jugar ese papel. Entonces, acaudillando a los demás sectores, no se va a poder detener en las primeras tareas que el marxismo ruso fijó históricamente para la revolución rusa. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, la forma en que Trotsky analiza el problema de la hegemonía para la revolución de 1905 y que mantiene a lo largo de los años, es algo que está directamente relacionado con su teoría de revolución permanente. Y después hace otros desarrollos, que yo quiero destacar uno que lo mencionaba Laura, que es la idea de la dualidad de poderes. En América Latina ha sido bastante criticada la teoría de Trotsky sobre la dualidad de poderes. Por ejemplo, un intelectual muy importante como René Zabaleta Mercado o el brasileño Carlos Nelson Coutinho, que consideran que son como generalizaciones arbitrarias que hizo Trotsky, porque Trotsky toma el proceso de dualidad de poderes que hay entre febrero y octubre en la Revolución Rusa, donde están los soviets de campesinos, soldados y obreros, y el gobierno provisional, y los dos disputan el poder sobre el mismo territorio, o partes del mismo, mejor dicho, y dice, en realidad esto no es una excepcionalidad rusa. La dualidad de poderes va a ser una forma que va a asumir cualquier proceso revolucionario. Y para fundamentar esto, Trotsky da ejemplos de la Revolución Inglesa de 1848, que es una revolución burguesa, de la propia Revolución Francesa,
Y esta es una idea que ha sido un poco criticada diciendo, bueno, esto es una generalización que en realidad pues, se podía hacer en Rusia porque había habido una revolución que tiró al zarismo y había un gobierno burgués muy débil que no se lograba firmar y por eso podía haber un poder obrero y popular que le competía. Pero en países donde el Estado está más formado, esto no va a ocurrir. Ahora, la pregunta es, si en países donde el Estado está más formado, nunca va a haber dualidad de poderes, ¿de qué manera va a haber revoluciones? Trotsky mismo dijo muchas veces, ojo, que la revolución rusa es un modelo a seguir desde el punto de vista de sus conclusiones estratégicas, pero no para imitar sus gestos. No quiere decir que todas las revoluciones van a ser iguales, ¿sí? Entonces, las formas que pueda asumir un proceso de dualidad de poderes en procesos revolucionarios de otros países puede ser muy diferente de cómo fue en la propia Rusia. De hecho, hay experiencias de lucha de clases muy agudas donde han surgido este tipo de organismos, aunque sea quizá no de forma tan desarrollada, quizá no logrando tener tantas atribuciones de poder, pero desde la Revolución Portuguesa hasta los consejos de fábrica en Alemania, pasando por los consejos de fábrica en Italia, por las coordinadoras interfabriles en la Argentina en los 70, los cordones industriales chilenos, la COB en Bolivia en 1952, han surgido organismos que de alguna forma representan, si no en toda su plenitud, pero sí embrionariamente, este proceso de dualidad de poderes. ¿Qué es lo interesante de esto? Porque esto podría ser una reivindicación de lo que dice Trotsky, la dualidad de poderes, y en esto quedamos conformes. Que en la explicación que hace Trotsky de lo que es la dualidad de poderes, él hace una definición que se puede aplicar perfectamente a lo que es la hegemonía. Él va a decir en su Historia de la Revolución Rusa, refiriéndose a la dualidad de poderes en Rusia, que la revolución es el traspaso del poder de una clase a otra, pero que eso no se hace de la noche a la mañana, aunque sea la noche de la revolución. Que es necesario que en la víspera todas las capas oprimidas concentren sus expectativas en la clase obrera y vean que esa es la clase que puede dar una salida a los problemas del conjunto de la sociedad. ¿Cuál es la diferencia entre esa definición y la definición de hegemonía? Si alguien me la explica, le damos un premio. Yo digo que es muy parecida, si no es igual. Es interesante ver que muchos de los críticos de Trotsky, los que yo nombraba, que eran avesados lectores de Gramsci, nunca repararon en este tema. Porque en general interpretaban la hegemonía en términos de un proceso más gradual, o sea, no siempre, en el caso Zavaleta más complejo, en el caso Coutinho claramente la hegemonía como algo alternativo a la revolución clásica. Entonces quedó esta discusión sin atar ese cabo, que para mí desde el punto de vista teórico es muy importante porque continúa la lógica que yo planteaba al comienzo de cómo Trotsky entendía el problema de la hegemonía, que era directamente ligado al desarrollo de la lucha de clases, tomando las demandas de los otros sectores, pero peleando con mucha decisión por las propias demandas de la clase obrera. Yo creo que esto no es ninguna genialidad, es algo que surge de leer con atención determinados textos que están citados en este libro, pero me parece que era algo que era necesario puntualizar porque en la mayoría de estudios que hay sobre el marxismo de Trotsky es un tema que no está abordado. O está abordado de una manera tan general que no está fundamentado desde el punto de vista del propio desarrollo teórico y conceptual que hace Trotsky. ¿Qué sentido tiene un poco hacer este ejercicio? Precisamente el de abrir mucho más el paño para pensar los problemas de la teoría de la revolución, donde las contribuciones de Trotsky se pueden comparar, contrastar, a veces contraponer, a veces armonizar un poco más con las propias elaboraciones de Gramsci, ¿sí? Bien, sobre el segundo ensayo mucho no me voy a referir, a mí me parece prácticamente irrefutable que Gramsci estaba muy mal informado sobre las posiciones de Trotsky. Lo que conoce mejor son algunos debates de finales de la Guerra Civil, porque Gramsci estuvo un tiempo en Rusia a comienzos de los años 20, y después son cosas donde Gramsci reproduce posiciones de dirigentes soviéticos, de Bukharin, de Zinoviev o de otros, pero donde no tiene, digamos, una información de primera mano, porque aparte muchas informaciones que llegaban a Gramsci en la cárcel eran de revistas fascistas a las que él estaba suscripto, que eran revistas de larga tirada, promovidas por el Estado, digamos, no es que se suscribía porque le gustaba lo que decían los fascistas, ¿sí? Era una de las pocas fuentes de información que había, y algunas otras revistas que
se mantenían más o menos independientes de los fascistas y alguna otra cosa de alguna revista comunista que llegaba a través de publicaciones de economía política o de más neutrales, digamos. Pero las fuentes que tenía Gramsci para discutir las posiciones de Trotsky eran súper deficitarias, y por ese motivo la sugerencia de este libro y en particular de ese ensayo es hacia todos aquellos investigadores que siguen la obra de Gramsci, pero que cuando uno le habla de Trotsky se detienen ante un tabique y dicen no, porque Gramsci dijo de Trotsky esto y esto. Bueno, el consejo es estudiar bien si esas cosas están fundamentadas y también estudiar a Trotsky, porque si no es una lectura en base a un prejuicio que continúa una serie de clichés que impiden la reflexión teórica. No son mejores para pensar los problemas teóricos, bueno, y mucho menos políticos. Bien, por último, y acá me meto, bueno, primero, José Luis que diga qué es lo que le hubiera gustado que esté y no está, digo yo. Después, no, ahora cuando termine. Después, lo de Anderson, y lo conecto con lo que decía Diego. Yo creo que el texto, yo no quería escribir eso de Anderson porque en parte me parecía repetitivo con lo que planteé en el marxismo de Gramsci, porque objetivamente en ese libro se ofrece una lectura alternativa de la mayoría de cuestiones planteadas por Anderson. Pero ocurre lo siguiente: por un lado, como está esta contraposición, digamos, de tradiciones, en algunos casos bien fundamentada. Si vos me decís, vos estás a favor de la tradición del Partido Comunista Italiano, no estoy a favor de ninguna manera. Ahora, si vos me decís, esa tradición se basa genuinamente en lo que dijo Gramsci, ahí tampoco estamos de acuerdo. Entonces, como esa discusión sigue existiendo, entonces ocurre que, che, el PTS escribió una cosa sobre Gramsci, ¿qué le contestamos? Y no sé, agarrá lo de Anderson y fíjate más o menos lo que dice y contestale con eso. ¿Sí? Como esas cosas ocurren, y como el propio Anderson, y esta es una razón me parece más valedera, el propio Anderson volvió a publicar las antinomias en 2017 con un estudio preliminar donde hace algunas precisiones, pero reivindica lo sustancial, me parecía que valía la pena ponerlo en discusión. ¿Está superado o no está superado? Depende de qué punto de vista. El problema de pensar la revolución en países con estructuras estatales más, no sé si llamarlas sólidas, pero con un ejercicio del poder más continuo, me parece que es un tema que sigue estando vigente. No lo inventó Gramsci, no lo inventó Anderson, pero Anderson hace bien en ponerlo en discusión cuando escribe este trabajo, porque aparte está discutiendo contra los partidos comunistas que a fines de los años 70 decían que había que llegar al socialismo a través de alianzas con la democracia cristiana y a través del parlamentarismo. Entonces, bueno, en ese sentido, el aspecto político, la motivación política, los problemas que trata de poner Anderson para debatir, no están superados para nada, porque de hecho nunca fueron superados en la práctica. Es decir, cómo se piensa el problema de la revolución en lo que Gramsci llamaba Occidente, que hoy es una gran parte del mundo, no solamente Europa Occidental, ¿no? Que ese ya sería todo otro tema, pero bueno. En ese sentido es un texto que sigue siendo importante y por algo lo seguimos discutiendo, incluso los que proponemos una especie de tercera posición entre lo que dice Anderson y lo que dicen los gramscianos, togliattianos, que lo critican y de paso defienden al PC. Ahora, desde el punto de vista de lo que es el estudio conceptual que hace Anderson, yo creo que tiene dos debilidades importantes. Bueno, la primera en general es que toma muy en serio el relato de una continuidad entre las elaboraciones de Gramsci y la política del PC italiano en la segunda posguerra. Él lo separa, dice, no, Gramsci era un revolucionario, pero es medio una reivindicación de tipo moral, como bueno, seguía siendo revolucionario, pero su teoría habilitó todas estas desviaciones posteriores, ¿no? Es un poco, me parece, más o menos el nudo del argumento que plantea Anderson. En ese contexto hay para mí dos o tres cosas que es importante señalar que yo creo que son lecturas erróneas. Una, Anderson dice Gramsci extendió el problema de la hegemonía para analizar la dominación burguesa en Occidente. Pero nunca dio una explicación convincente de cómo funciona eso, porque nunca explicó bien el rol de la democracia parlamentaria.
Ahora bien, una cosa es discutir eso en los años 60 en Europa y otra cosa discutirlo en el periodo de entreguerras, donde la democracia burguesa y el parlamentarismo están en crisis en casi todos los países de Europa. Los países que no son fascistas asumen, sus regímenes políticos asumen características bonapartistas, o sea que sigue abierto el parlamento, pero no es el lugar donde se discute nada. Se refuerza el aparato burocrático militar, se refuerza el gobierno por decreto, bueno, muchas cosas que analizó, por ejemplo, Trotsky en libros como ¿A dónde va Francia? Ni hablemos de la lucha contra el fascismo en Alemania, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos que sí está, me parece, exhaustivamente analizado en los cuadernos de la cárcel y que es la fuente de reflexiones que lleva a Gramsci a elaborar esta idea del Estado integral, que es el Estado estatizando los espacios que antes se consideraban de la sociedad civil, empezando por partidos y sindicatos y empezando por la burocracia sindical. ¿Sí? Que Gramsci dice, para entender qué pasó con la sociedad civil hay que estudiar cómo los sindicalistas sorelianos, o sea, los que eran los sindicalistas revolucionarios, que defendían la huelga general como mito contra el parlamentarismo de los partidos socialistas, se transformaron simplemente en sindicalistas y después se integraron al Estado. Algo que ocurrió en la Argentina también, ¿sí? A otro nivel, o como queramos, pero ocurrió en la Argentina. Y en este contexto de análisis, me parece que la discusión que hace Anderson es un poco anacrónica porque le reprocha a Gramsci no haber explicado una serie de mecanismos que en ese momento no funcionaban de la forma en que Anderson plantea que funcionaban, inspirándose más, me parece a mí, en la realidad de lo que es la Europa de la segunda posguerra. Esta me parece que es una cuestión importante porque a su vez incide en el análisis que hace Anderson de que la guerra de posiciones sería una especie de evolución gradual, donde el marxismo lo que trataría de hacer es ir ganando ciertos espacios, pero que no está claro qué relación tiene con una estrategia de ruptura con el capitalismo. Yo ahí lo que intento hacer es analizar más en detalle los distintos momentos en los que Gramsci discute sobre el problema de la guerra de posiciones, y hay básicamente tres. Hay uno que es más o menos alrededor de 1931, donde hay escritos que las distinguen como dos formas de lucha. Hay otro sí, más parecido a lo que critica Anderson, que son escritos también de finales de 1931, de 1932, donde parecería a Gramsci contraponer, digamos, lo que sería la guerra de posición como una estrategia más lenta y de largo aliento con lo que fue la estrategia de la Revolución Rusa. Y hay escritos posteriores de los años 33 y 34, en el cuaderno 15 y otros cuadernos que son importantes en lo que es la estructura de reflexiones de los cuadernos, donde Gramsci plantea que estas formas de lucha, digamos, de la llamada guerra de posición, que son más lentas y que no tienen la explosividad de la estrategia revolucionaria que se aplicó en Rusia, pueden identificarse con determinados periodos en los cuales la que tomó la iniciativa es la clase dominante, reforzando la autoridad del Estado, pero que esos periodos pueden preparar la maduración de las fuerzas revolucionarias que están constreñidas y que están sofocadas para que la llamada guerra de posiciones se vuelva a transformar en una guerra de maniobra, ¿sí? Entonces, yo no sé si proponer que esta es la posición definitiva de Gramsci sobre el tema. Lo que sí sé, porque me parece algo fácil de comprobar haciendo una lectura atenta de los cuadernos, es que todas esas variaciones existen y que la concepción de Gramsci es mucho más compleja que la idea de una especie de abandono, digamos, de la estrategia revolucionaria de ataque directo al Estado en función de una evolución gradual. Anderson nunca dice que Gramsci hace ese abandono expresamente, pero dice, bueno, con estas oscilaciones que tuvo, abrió un poco la puerta para este tipo de análisis, y de hecho termina diciendo en el laberinto de los cuadernos, Gramsci perdió su camino. ¿Sí? Yo creo que en realidad abrió otros caminos sobre los que se puede discutir, no necesariamente para coincidir en todo. De hecho, en este libro hacemos una crítica bastante fuerte de una serie de debilidades de las posiciones de Gramsci, pero si uno hace el balance del conjunto de afirmaciones desde el punto de vista de la interpretación teórica, ahí yo sí creo que la obra de Anderson está muy influida
para mis amigos altuserianos podríamos decir sobredeterminada por el contexto de discusión, que es la discusión contra el eurocomunismo, y entonces pierde de vista una serie de problemas teóricos que de alguna manera también se fueron clarificando alrededor de todo el debate sobre la teoría de Gramsci que se dio en décadas posteriores, pero que en ese momento ya estaban en los cuadernos planteados por el autor, porque son cosas que escribió en los años 30. ¿Sí? Bueno, sobre el epílogo no digo nada ahora, en todo caso después, para no hacerlo muy largo. Y último, lo que dice Laura de la cultura. Yo creo que efectivamente es un tema importante en los cuadernos de la cárcel, pero creo que en muchas de las interpretaciones que se hacen, se hace un análisis de la cultura como una especie de esfera de acción autónoma, que de hecho se la puede considerar de esa manera, pero queda menos relacionada con los problemas de estrategia que están planteados en los cuadernos, en particular cómo la intelectualidad marxista confluye con la clase obrera y con el pueblo. Y en ese sentido, el problema de la cultura como algo, creo que vos dijiste como fuerza material, ¿no? Sí, la cultura como fuerza material, como algo que expresa relaciones de fuerza constituidas en el pasado y que pesan sobre el presente. Exactamente, entonces, que se actualizan en el presente. Entonces, yo creo que, yo diría, digamos, como decía Lenin, ni pelado ni con dos pelucas, con perdón de mi condición de pelado. Me parece un error acusar a Gramsci de ser un teórico de la hegemonía a través del cambio cultural. Contra eso no diría, no, Gramsci no le presta ninguna atención a la cultura, sino que remarcaría, que creo que es lo que intentamos hacer, aunque no le dimos un espacio especial a esa discusión quizás, o no la tratamos como se debería, intentamos ligarla a la discusión sobre relaciones de fuerza, que son sociales, políticas, militares, y donde el problema de la cultura está cruzado también por todos esos niveles, ¿no? Bueno, no sé, por ahora nada más. El primer texto y de una comparación que estuve haciendo con Rosa Luxemburgo y con la lucha contra el fascismo de Trotsky, me han sacado un poco el prejuicio contra Gramsci. No me han convencido ideológicamente, pero sí me han sacado el prejuicio porque evidentemente ustedes leen con muchísima seriedad y tienen elementos de suma calidad teórica. Yo, como vengo de una experiencia estalinista con la que peleé siempre y luego me hice trotskista, me tengo que analizar más a fondo el tema que tratás vos al final, que tiene que ver con lo que se denominaba en su momento en la crítica del eurocomunismo o la llamada revolución por etapas. Evidentemente, si hay puntos de contacto, mejor así. Pero si no los hay, cuando yo leo a Trotsky, que lo he leído mucho porque llegué tarde a Trotsky, visualizaba las diferencias con el estalinismo en el partido, pero no me daba cuenta cómo eran científicamente. Hay cuestiones programáticas, digamos, de Trotsky, como el programa de transición, el programa de máxima, cómo se da la lucha de clases, que me parece que contrarían en un tiempo a dónde se dirige Gramsci. Por supuesto que hay elementos que son importantísimos que tienen que ver con el análisis de la etapa. Lo que yo no me quiero quedar es con lo que algunos están diciendo, que bueno, como estamos en el nazifascismo o en bonapartismo, ya no sirve el marxismo. ¿Qué vas a hacer con Marx y con Engels? Entonces, ¿qué voy a hacer con Trotsky? ¿Y qué voy a hacer? Entonces paso a Gramsci. ¿O es un compilado que me permita establecer que yo en un lugar veo la foto de Gramsci? No significa que Gramsci es el que modela mi línea ideológica. Que hay aportes de Gramsci que ustedes han analizado, que hay que analizar, porque sería respetuosa si no lo leo bien a fondo, pero que cuando, por ejemplo, Ariel
dice sí, lo tendríamos que comparar con tal y con tal, es en la misma línea, los dos que nombra de comparación, ¿o no? Yo creo que también lo tenemos que comparar permanentemente con Trotsky. Yo creo que Gramsci no recibía las ideas de Trotsky, menos de esa manera, en la cárcel con el estalinismo. Evidentemente no las recibía. Pero digamos que la comparación es más amplia. Yo lo voy a leer a fondo y atiendo a lo que ustedes dicen. Pero me preocupa mucho lo que viene por el lado, no del parlamentarismo, porque nosotros hemos estado luchando por el lugar en el Parlamento para la clase, ni lo que ocurre con la democracia en los bonapartismos, sino fundamentalmente con lo que vos decías de la acción directa en tanto revolución, que creo que es un debate que va más allá de Gramsci. O sea, son elementos que se están analizando y que de los cuales nosotros luego tomaremos para la práctica una posición que reivindique o no determinadas cuestiones basándonos en Trotsky solamente no, estuvo Marx, Engels, Lenin, Trotsky, todos aportaron. Lo que saqué de Rosa Luxemburgo, que me hizo muy bien, es la idea que tiene Rosa Luxemburgo de los cambios. Porque yo creí que era de Trotsky la frase, no sé si lo es o no, de socialismo o barbarie, o es de Rosa. Y ella va cambiando. O sea, yo no me tengo que quedar rígida para pensar, bueno, me vienen con Gramsci y me están sacando de mi encuadre ideológico, como estoy vieja de mano, me va a sacar ni un poco. Pero sí esta cuestión del análisis abierto, al que hay que aludir permanentemente a otros factores para que no nos inclinemos por algunas cuestiones correctas a cambiar los factores eje históricos. Yo creo que ahí Juan se ha encargado de sintetizar muy bien el libro tal como él pretende que sea leído. Y yo dije en una parte de mi intervención, que Juan se quedó con la pica parece, que es lo que me hubiese gustado a mí también con la curiosidad. ¿Sí? Yo creo que voy a ponerlo en contexto. En primer lugar, decir que este es un libro muy específico, o sea, habla de una situación de la hegemonía en Trotsky y en Gramsci, y para poder hablar de eso hay que hablar de la Revolución Rusa, de la Primera Internacional, de la Primera, Segunda, la Tercera, la Cuarta, y todos los temas que tratan, de las alianzas que se corresponden en ese contexto histórico, en ese preciso momento histórico, pero también a mí, yo te decía, no te puedo pedir otro tema porque nosotros vivimos, me hubiera gustado, y me parece que es un debate que nos tenemos que dar entre todos, vos hiciste algunas influencias cuando hablaste de la dualidad del poder, que nosotros nos debemos una discusión muy importante acerca de cómo se dieron los procesos o los intentos revolucionarios en América Latina. O sea, empezar a estudiar esas grandes revueltas que tuvimos en nuestro continente o en los países coloniales, semicoloniales, como le gusta decir a Trotsky, y eso me parece que nos va a dar, o sea, yo lo pongo como parte de un gran rompecabezas, ¿cierto? La experiencia de la Revolución Rusa nos aporta inmensamente para poder entender la experiencia como experiencia de la clase obrera. Una experiencia exitosa con sus vaivenes y su burocratización que fue el estalinismo, y esa es una experiencia que la tenemos que estudiar a fondo, ¿cierto? Como lo hace Juan. Por eso Juan es parte de un gran, se ponía como parte de un gran elemento analítico, pero también nos debemos, como parte de un colectivo, estudiar otros procesos que nos permitan ver también cómo se construye de sociedades que son diferentes a la rusa, a principios del siglo XX, y ver qué sucedió con las revoluciones que se dieron en países que no tienen etapas parecidas. Si bien Trotsky era muy con su teoría de la revolución permanente, él pretendía establecer como principios generales, nos debemos eso que hace Juan, ¿no es cierto? Juan, ¿qué es lo que hace? Estudia minuciosamente, comienza a comparar, a analizar, a decir, miren, esto
cuando este prejuicio que tienen con respecto a Gramsci, que tienen con respecto a Trotsky, los gramscianos, Gramsci no tenía acceso, ese estudio no estaba hecho, hay que hacerlo. Entonces, me parece que no se lo atribuyo a Juan, porque no te puedo pedir, Juan, eso, que lo haga en este libro, pero sí me parece que nos debemos, como colectivo, empezar a estudiar otros procesos que contribuyen al gran rompecabezas que nos debemos, teóricamente, cómo construir proyectos emancipatorios en sociedades como la que tenemos actual. Pero me parece que Juan no está ajeno a eso. O sea, yo dije al principio que Juan es un hacedor cultural y por ahí Juan se compensa todo eso con sus domingos, con sus entrevistas y sus artículos en la Izquierda Diaria. O sea, Juan no es que desconoce este proceso, ¿cierto? No desconoce tampoco la transformación del proletariado, no desconoce tampoco la transformación del Estado, por eso Juan, estas entrevistas que hizo, que yo mencioné a estos autores al principio, él está al tanto de esta discusión, no es que las desconoce, pero evidentemente el libro este es muy específico, simplemente era esa la aclaración. Perdón, yo voy a hacer trampa y voy a decir algo que me olvidé, porque si no después Ariel me lo va a reprochar cuando vuelva a hablar, sobre el diálogo entre mis dos libros y Estrategia Socialista y Arte Militar, de Matías y Emilio, mis compañeros. Yo creo que el tipo de reflexión teórica es la misma, en el sentido de tratar de pensar cómo es el problema de la revolución en la actualidad, en un contexto donde podríamos decir, como dijo en un debate que tuvimos Fabio Frosini, que es un investigador de Italia muy importante, donde esta distinción de Oriente y Occidente ha perdido un poco de sentido y de alguna forma, no sé si todo el mundo, pero una gran parte del mundo es Occidente, no porque nosotros seamos igual que Francia, estamos más parecidos a Grecia, a decir verdad, en este momento, sino porque los mecanismos de estatización de la sociedad civil, empezando por la estatización sindical, son comunes a la mayoría de los países. ¿Sí? Hay después cuestiones específicas que habría que estudiar, casos, pequeños detalles como China, ¿sí? O incluso lo que ocurre en África, pero desde el punto de vista de los países donde ha habido algún tipo de tradición socialista o marxista, o que fueron lo que se considera, digamos, básicamente Estados Unidos, América Latina y Europa, hay una serie de cuestiones comunes, más allá de las enormes diferencias entre el estatus de los países, su cultura, su tradición política, que permiten pensar que esta diferencia abismal que se consideraba en los años de entreguerra podía haber entre lugares como Rusia y Europa Occidental es bastante diferente. La Argentina de hoy no se parece mucho a la Rusia de 1905, a decir verdad. Tampoco se parece a Estados Unidos. No me atrevería, bueno, ya dije Grecia, creo que a eso se parece. Pero, entonces, hay un primer aspecto que tiene que ver con esto. Yo creo que la forma de llegar a esa discusión es diferente porque, de alguna manera, ambos tres tuvimos, no está bien dicho, tuvimos como referencia la discusión de Laclau y Muffe de hegemonía y estrategia socialista, ¿sí? Emilio y Matías lo que plantean es, ojo, porque este libro dice que el problema del marxismo es que todo su imaginario estratégico descansó en Clausewitz, y eso es militarismo, y eso no es política. Entonces hay que desmilitarizar el marxismo y hacer un postmarxismo, ¿sí? Y entonces los compañeros lo que hacen es hacer una especie de excavación en la teoría marxista para demostrar en qué medida los conceptos de Clausewitz están incorporados y volver a incorporar. Y plantear que esa operación es legítima porque es la que permite pensar el marxismo desde el punto de vista estratégico. Yo lo que intenté hacer en una operación que desde mi punto de vista es complementaria es centrarme en el problema de hegemonía y disputar cuál es el contenido que tiene en la tradición marxista. Entonces decir, ojo, que lo que se conoce como hegemonía en el discurso post-marxista es algo que no tiene nada que ver con la hegemonía, básicamente, ¿sí? Entonces yo creo que ese es el diálogo que está planteado y que me parece que sirve porque
precisamente como decías vos, todos estos problemas que había planteado Anderson en las antinomias, ¿no? Los problemas políticos estratégicos nunca se resolvieron y por hoy tampoco los estaríamos resolviendo. Entonces, parte de la reflexión es abordar el problema, me parece a mí, desde todos los ángulos que se pueda para tener más claridad de cuál es el escenario. Perdón. Bueno, sí, creo que está claro. Yo haría una reflexión sobre dos cosas que se dijeron y que tienen alguna relación. Uno, lo que se planteó sobre la cultura, la dimensión de la cultura, cuán importante es la cultura o cómo entra la cultura en la obra de Gramsci o cómo debería entrar en una perspectiva revolucionaria. Y por otro lado, lo que Juan decía, en el sentido de que Anderson le reprocharía a Gramsci no haber podido analizar finamente una democracia capitalista liberal avanzada cuando en su momento esas formaciones políticas no estaban plenamente existentes o plenamente desarrolladas. Hay algo de cierto en eso que dice Juan, no es que me parezca una idea equivocada. Sin embargo, me parece que lo que Anderson está mostrando es que la estrategia que se desarrolló en la Rusia revolucionaria enfrentó a un tipo de Estado peculiar que era un Estado absolutista. Y el Estado absolutista es una cosa muy distinta a un Estado capitalista. Entonces, creo que Anderson, cuando dice eso, qué es lo que concibe Gramsci como Occidente, lo que Gramsci está concibiendo como Occidente, sin conceptualizarlo de manera fina, son los Estados capitalistas. Y dentro de los Estados capitalistas, cree Gramsci, y cree Anderson acompañando a Gramsci, el elemento parlamentario es una cuestión clave. Por supuesto que los estados capitalistas centrales de esos años no todos tenían parlamentos ampliamente masivos ni estaban en todos lados. Pero una tesis muy fuerte de Anderson es, en contra de las interpretaciones de muchas corrientes gramscianas, es que por ejemplo veían que cómo domina la burguesía en las sociedades capitalistas, por la inculcación ideológica, ¿no? Ahora hay una manera, un revival de esa concepción, muy popular por lo demás, que cuando se hace un excesivo énfasis en cómo los medios manipulan la realidad, ¿no? Esta era una vieja idea que ya estaba en los años 50, 60, y que encontraba algún sustento textual en algunos pasajes medio perdidos de Gramsci. Pero Anderson, ¿qué dice? Dice, no, la pieza de toque del dominio ideológico, del dominio no solo ideológico, del dominio tout court de la burguesía en el capitalismo, es justamente el parlamentarismo. ¿Por qué? Porque genera la ilusión de un autogobierno que no es real. Entonces, ahí hay un problema muy profundo, que creo, desde los tiempos de Gramsci para acá, se ha ido agudizando. ¿Por qué? Bueno, porque las democracias burguesas se fueron consolidando y desarrollando y perfeccionando, con lo cual los mecanismos de cooptación que ya existían ahora son muchísimo más grandes. Y esto se vincula muy fuertemente con la cuestión de la cultura. Yo no tengo muy claro si había una cultura, una identidad de clase obrera mucho más fuerte en el siglo XIX, a principios del siglo XX. Pero, quizás se la haya exagerado, pero aunque se la haya exagerado, creo que tenía una realidad mucho más consistente y consolidada que en la actualidad. Donde, por ejemplo, a ver, cuando uno lee los textos de cómo era el mundo, no sé, de la socialdemocracia alemana a principios del siglo XX, uno se da cuenta que ahí había un mundo obrero totalmente separado del mundo burgués. Hay una frase de Tony Domenech que a mí me gusta mucho, no la recuerdo textual, pero dice, en 1905 uno podía estudiar sus primeras letras un obrero, ¿no? Podía estudiar sus primeras letras en una escuela socialdemócrata, estudiar sus segundas letras en una escuela socialdemócrata, ir a una universidad socialdemócrata, militar en un sindicato socialdemócrata, votar al partido socialdemócrata, leer los libros en la biblioteca socialdemócrata y cuando se moría ser enterrado por una cooperativa de funebreros socialdemócratas que le iban a entonar la Internacional. Y al mismo tiempo podía leer libros, revistas y periódicos puramente socialdemócratas, ¿sí?
había una representación que era esto, que era nosotros y ellos. Ese mundo de un nosotros y un ellos se ha ido difuminando. Y acá interviene, creo, la cuestión de la cultura, ¿no? Acá sí los medios masivos de comunicación, no necesariamente como inculcación ideológica deliberada, sino que van generando una cultura que tiene características distintas a las que tenía anteriormente. Y entonces aparecen estos problemas, que creo que es el gran dilema de cualquier estrategia revolucionaria en el mundo contemporáneo. ¿Cómo se hace una revolución en un contexto en el cual el momento de la llamada guerra de maniobras es difícil de que se produzca? Porque hay muchos espacios de guerra de posición, pero en esos espacios de guerra de posición, la posición que terminas ocupando casi siempre se termina deviniendo en pasarte al bando del enemigo, ¿no? Porque uno, por supuesto, podemos aceptar que el Estado es un espacio de disputa, ¿sí? Lo que pasa que para cualquier concepción revolucionaria, el espacio de disputa dentro del Estado es muy limitado. En realidad el Estado tiene que ser derrumbado y reestructurado. Ahí entraría la guerra de maniobra, ¿no? Pero la verdad es que hay muchos espacios a ocupar dentro del Estado. Y si uno no tiene una reflexión muy fina sobre esto, la deriva lógica y casi natural es que de la ocupación del lugar del Estado con una intención revolucionaria en un momento, se deviene muy fácilmente, por los propios privilegios que implica ocupar esos lugares, etc., en no ser más que un agente de la reproducción del sistema social. Y ahí, bueno, uno puede ver yo diría a veces escandalosa facilidad con que los sindicatos tienden a burocratizarse y a desarrollar maquinarias autoproclamadas y autopropulsadas, e inclusive lo estamos viendo con sindicatos que no tenían esas características en nuestra propia ciudad, ¿sí? Yo creo que ATEN viene en los últimos años convirtiéndose de un sindicato que durante años me negué a decir es ridículo hablar de que hay burocracia en ATEN. Digo, ahora no me parece que sea ridículo, se está constituyendo una burocracia tout court. Entonces ahí es donde la cuestión de la cultura y la cuestión de que señala Anderson de cómo lidiar en una democracia capitalista liberal es la cuestión clave, problemática. Yo no tengo solución, ¿no? Pero las soluciones aparecerán luchando contra esos problemas y viendo esos problemas. A ver, se me ocurren varias cosas que me quedaron pendientes, aprovecho. Pero justamente cuando Gramsci hace esa operación también para pensar estos mecanismos, cuando aborda el concepto del Estado, ¿no? El Estado que bueno, se conoció como Estado ampliado, y piensa en esta situación donde la catástrofe o la irrupción del elemento económico no mecánicamente genera una reacción política, ¿no? Cuando ve que las temporalidades entre la dimensión económica, la dimensión política, están como desencontradas, y creo que vos, Juan, al principio lo decís, la ralentización, ¿no? Cuando hablas de eso, él ahí está diciendo los aparatos de hegemonía que juegan en la sociedad civil. Y se interpreta, ¿no? También como que la clase dominante, que deviene el dirigente, en tal caso, si logra universalizar sus deseos y proyectar sus deseos en el resto de las clases, de las cuales algunas son aliadas y otras son claramente opositoras, es porque genera una suerte de concesiones, ¿no? Como que nunca la hegemonía se da en el aire, y ahí habla de las bases, de alguna suerte, de las bases materiales de la hegemonía. Ahí Perry Anderson dice que el auxiliar de seguridad ideológico en realidad es el Parlamento, porque hace creer a las masas en este autogobierno. Y ahí se establece una interesante discusión que creo que es más que vigente. Y me lleva a pensar entonces también en el tema de la hegemonía como relación pedagógica. Y ahí yo, ¿por qué lo digo? Porque yo que analizo sociología de la educación y trabajo por ahí las implicancias que tiene Gramsci en términos de una conformación pedagógica, Broccoli, que es un italiano que trabajó mucho el concepto de hegemonía en clave pedagógica, dice que la hegemonía como relación pedagógica contiene la totalidad de la estructura social. Y Gramsci habla de disputa de hegemonía, entonces no es la hegemonía, no, uno puede pensar en hegemonías, en lucha de hegemonías. En un momento dice que justamente el concepto de hegemonía, voy a necesitar lentes, che.
representa un progreso filosófico, además de un progreso político práctico, porque necesariamente implica y supone una unidad intelectual y una ética conforme a una concepción de la realidad que ha superado el sentido común, ¿no? Porque el tema del sentido común también opera para pensar estos problemas. Y se ha tornado crítica, aunque sea dentro de límites estrechos. Y ahí es donde yo digo que el partido es importante como organizador de la voluntad, ¿no? de expresión de clase, pero a la vez organizador de clase, bueno, que en algún momento en el tema del partido también tiene sus contradicciones a lo largo de la literatura gramsciana. ¿Sí? También no es algo monolítico. Pero digo, esto de lucha por conformismo, generar un conformismo, la hegemonía supone una suerte de equilibrios inestables que no es de una vez y para siempre. Por eso yo decía al principio que es proceso. En ese sentido no sé si son hasta podrían pensarse como problemas vigentes, tanto lo que dice Corrientes sobre el tema del Parlamento, que es más que vigente, y el tema de la relación entre el elemento económico y el elemento político, que bueno, nada, está a las claras, que no reaccionamos inmediatamente cuando hay situaciones de malestar. ¿Cómo construimos, no? Esas hegemonías alternativas o por lo menos mecanismos contrahegemónicos? Y ahí sí creo que en algún punto, cuando Gramsci habla de la revolución, también habla de... Por eso digo, no la toma del poder de a pedacitos ni de esa visión que hay que construir conciencia alternativa y recién después, ¿no? Porque eso sería una cuestión que roza por ahí lo ingenuo, pero bueno, es un tema complejo, que no sé. Esto es lo que más me interesa a mí discutir, en realidad, porque es lo más vigente y que tiene que ver con las preguntas iniciales de Juan en su libro sobre la coyuntura, sobre la situación. Perdón si me extendo. Bueno, sobre la coyuntura, ya que Laura me da pie, y bueno, los tres en realidad, y después nos vamos a tomar unos vinos que traje 2 cajas, así que no me voy a llevar a mi casa. Vamos a brindar. Yo creo que hay que tomar nota de que la crisis del neoliberalismo, que tuvo una aceptación importante porque había una especie de clase media mundial consumista que se legitimaba durante varias décadas, la están capitalizando fenómenos reaccionarios. Algunos que son más neoliberales que los neoliberales, caso Bolsonaro. Pero veamos el tema, que incluso es ideológico, pero es político, de lo que decía gente, por ejemplo en Brasil, que decía: yo votaría a Lula para que me defiendan, pero como Lula está preso y no puede ser candidato, voy a votar a Bolsonaro, que me va a dar armas para que yo me defienda. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que para enfrentar el ascenso de este tipo de fenómenos no se puede hacer con programas tibios o con planteos de medias tintas, es decir, bueno, esto lo enfrentamos con un poco de redistribución de la riqueza o cosas así. Por eso la campaña de Haddad contra Bolsonaro fue muy mala desde ese punto de vista, salvo la última semana que trató como de polarizar un poco, pero el PT es un partido tan reformista y tan diplomático en su forma de expresar la política que no podía casi polarizar, no le salía. Y bueno, y esto parece prehistoria antigua, ¿no? Porque estamos hablando de algo que ya ocurrió, ya Bolsonaro festeja el golpe militar, un montón de cosas, lo cual no quita que haya caído su popularidad, por ejemplo. Y si analizamos contradicciones similares en Trump o en el gobierno de la Liga Norte y 5 estrellas en Italia y todo eso, van a surgir también estos problemas de que la legitimidad con la que asumieron está mucho más discutida hoy que hace unos meses. Sin embargo, desde el punto de vista de las tareas de lo que es una izquierda revolucionaria, plantea un desafío muy importante, porque lo que queda planteado es cómo responder a ese pensamiento que dice: yo votaría a los socialdemócratas, pero como esos no pueden ser candidatos, voto a uno que es casi fascista porque ese me va a dar armas. ¿Sí? ¿Cómo se responde a eso? Y eso se responde con argumentos políticos e ideológicos, pero también con una construcción que esté enraizada en los principales sectores sociales que pueden ofrecer una resistencia a ese tipo de política. En ese sentido, la actualidad de lo que es pensar el problema de la hegemonía junto con la lucha de clases y junto con la revolución permanente, porque no se puede pensar una estrategia para enfrentar corrientes burguesas que tienen un discurso ultra radicalizado por derecha con la propuesta de algunos pequeños cambios o modificaciones dentro
del régimen existente. Entonces yo creo que la discusión desde este punto de vista es una discusión teórica e ideológica y se puede pensar, claro, se puede pensar como una discusión relativamente abstracta, pero también tiene mucha actualidad por el mundo en el que estamos viviendo. Y bueno, y la apuesta de este tipo de elaboraciones, de estos debates, y en ese sentido saludo, que no sé si lo hicimos antes, la iniciativa del Centro de Estudiantes de hacer este tipo de debates, tiene que ver con reflexionar sobre estos problemas, que son problemas muy concretos porque son problemas en los que nos va la propia piel, digamos, no son problemas que está teniendo otro planeta Tierra, ¿sí? Es lo que pasa hoy en este mundo que habitamos nosotros. Y entonces me parece que es un debate de mucha actualidad y que merece seguir, además, ¿no? Y bueno, y yo no diría nada más. No sé si alguien quiere decir algo, si no, vamos a brindar.